Hay quienes tienen ideas prestadas. Otros se manejan con ideas robadas. Están los que no tienen ideas. O los que tienen ideas descabelladas. Nosotros venimos con ideas propias. Con ideas propias. Pablo Caruso, Carlos Heller, Juan Carlos Junio, y Edgardo Forni. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos con Ideas Propias, programa número 2, y contentos de ir construyendo una suerte de, como siempre, ¿no? Juan Carlos, y se incorpora hoy Edgardo. Bienvenido, Edgardo. Muchas gracias. Fresco como una lechuga. Perfecto. Bueno, buena repercusión del primer programa, estamos muy contentos, muchas gracias por eso también. Se han jugado algunas ideas propias y qué semana, decía Carlos cuando nos encontramos. Están pasando cosas, ¿no? Claro que están pasando cosas. Antes de escuchar el informe, que nos va a meter en el primer tema, sí, a mí me gustaría romper un poquito el hielo sobre esta semana tan particular. ¿Creen ustedes que se ha hecho demasiado hincapié en el análisis, en la cobertura, en un episodio determinado, el tema de la marcha, y se perdió de vista quizá la cobertura más contextual, la historia reciente, el enfrentamiento del gobierno con el Poder Judicial? Porque da la sensación que el episodio es la marcha y que no existe nada más alrededor. Bueno, hay una fuerte impronta mediática para que eso sea así. Pero no te olvides que de la marcha, yo diría que 10 días antes se dejó de hablar de otra cosa y la marcha pasó a ocupar el centro de la escena absolutamente. Es decir, yo un poco exagerando decía, hasta los programas del mundo del espectáculo, vos por ahí hacías zapping y estaban hablando si había los que decían que había que ir y los que decían que no. Y bueno, y los canales de la corporación, 24 horas. Entonces, y con entrevista y con opinión y demás. El nivel de instalación del tema fue brutal, enorme. Juan Carlos. Yo creo que se dio lo que vos decís. Sin embargo, hay que aceptar y asumir que las masas en la calle, que ganar la calle, y mucho más cuando son potenciados por los medios de comunicación hasta el infinito, se transforma siempre en un hecho fuertísimo. No es una cuestión de analistas, de ver las cosas, de pensarlas, como cuando hay un hecho contundente de masas, de forma tal que ahí hay una potenciación, una exageración de los medios de comunicación y un hecho político verdadero. Nosotros, y creo que otros también, hemos hecho un gran esfuerzo por contextualizar esa marcha y efectivamente ver el origen, el carácter político, el carácter de los principales convocantes, de los que sociológicamente iban a participar y fundamentalmente el objetivo político que tiene que ver, en nuestra opinión, con un sentido desestabilizador de la democracia y de la presidenta de la Nación. Bueno, a ver, ya vamos a seguir conversando, por supuesto, sobre el tema. La invitación es a repasar algunas voces que le dieron su análisis, le dieron también, ¿por qué no?, algunas de ellas contextos. Atención, porque hay algunas que tienen definiciones que me parece dan en el centro de lo que fue el cariz, digamos, de las repercusiones de ese episodio inserto en una historia que seguramente vamos a desandar juntos. Compartimos el informe. La marcha, con esos hipócritas que iban delante representando la justicia, escuchando la voz del pueblo o de una parte del pueblo pidiendo justicia, a ellos que se han encargado justamente de maltratar, de aporrear a la justicia. Más allá de las diferencias que en lo funcional tocó tener con fiscales que hicieron la convocatoria, les queremos agradecer por este reconocimiento a Alberto. Incluso muchos de ellos no eran amigos de él o tampoco eran afines al estilo de trabajo que él tenía, pero la verdad que les agradecemos este reconocimiento. En el día de ayer hemos observado una movilización que uno de los reclamos teóricamente estaba asociado a una justicia independiente. Y es muy importante remarcar que la justicia es absolutamente independiente en la República Argentina del poder político. Lo que no es independiente la justicia en la República Argentina es de las corporaciones, que influyen de un modo directo e indirecto, con el objetivo de perturbar el funcionamiento normal de las instituciones de la República. Programa especial, la Marcha del Silencio, las lecturas que tiene precisamente este silencio
atroz que se escuchó en toda la República Argentina. Ahora los títulos del mundo van a ser: en la Argentina hay una sociedad que también quiere verdad, no quiere impunidad. Hubo un silencio, una marcha en honor a Nisman, mismo en el exterior se ha tomado como una marcha en contra del gobierno. Bueno, lo que pasa es que eso del exterior es muy importante porque hemos visto muchas primeras planas dedicadas a la Argentina, como hacía muchísimo tiempo que no nos pasaba, por motivos muy desagradables, y es muy importante que el resto del planeta sepa que la Argentina no es los asesinos de Nisman. Saber que probablemente estemos con un Melani realmente cada vez con más poder, con un mayor nivel de... ¿En eso usted coincide con Carrió? Coincido absolutamente, cada vez con más poder, parece el López Rega de este gobierno. La marcha del silencio, aquí en A Dos Voces. Si esto fuera una marcha de homenaje, sería una marcha de homenaje. Creo que el homenaje solamente cupo por parte de la familia. Lo demás es lisa y llanamente una marcha opositora. Basta con ver algunos de los medios gráficos que han levantado en sus portales los insultos a la presidenta, o que se ven gráficamente en las fotos los insultos a la presidenta. No hemos cambiado nada con lo que se vio en las otras oportunidades. Lo que pasó en la semana, analizado con ideas propias. Ven, salvo algunas opiniones, la de Víctor Hugo en el comienzo, Capitanich, el resto de los opositores era esperable, pero el resto también, tratando de caracterizar de determinada manera la movilización, poco contexto. El que derrapó es Giustossi, por si están dudando. Sí, lo conocemos, diputado. No, por la voz, digo, quizá no la... No, pero digo... también, el tono. Aunque no habla mucho, pero la voz se la conocemos. Sí. Bueno. Mira... Para seguir hablando del contexto, que me parece que es importante, y ayudándonos con algún papelito. Sí. Debutan los papelitos con ideas propias. Todos va a haber papelitos. Sí, está bien, lo veo Edgardo bien. Sí, tengo varios papelitos. Somos papeleros. Bien. El Mundo de España, lunes 16 de febrero, 2 días antes de la marcha. Sí. El Mundo de España. Las comparaciones son odiosas, pero Argentina vive días de zozobra política como no sucedía desde la crisis de diciembre del 2001, cuando por la Casa Rosada desfilaron 5 presidentes en menos de 15 días. Desde entonces, cuando el Estado se declaró en bancarrota, el país fue saliendo a flote poco a poco, inmerso en un proyecto político que reivindicaba las viejas banderas del peronismo. Este modelo, el kirchnerismo, afronta hoy, en el ocaso de la década ganada, entre comillas, sus horas más delicadas, con su máximo exponente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, imputada por encubrimiento y acorralada por un sector del Poder Judicial que ha tomado la muerte del fiscal Nisman como estandarte para desgastar al oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de octubre. Diario El Mundo de España, diario de derecha, conservador, ante la marcha. Yo digo para los que después dicen que la marcha no era política, que era para solidarizarse con Nisman, etcétera, etcétera, me parece una buena referencia para empezar a debatir la cuestión. A ver, se va construyendo la escena, Edgardo. El impacto en internacional fue fuerte de todo este episodio. Indudablemente fue fuerte. Esto es previo, Carlos hace referencia a un medio periodístico de derecha de España. Yo voy a hacer referencia a un medio periodístico de derecha de acá, de la República Argentina, pero me interesa subrayar la coherencia ideológica de la derecha. Editorial de La Nación del último viernes. Título: Las lecciones del histórico 18F. Y está la bajada que dice: la marcha del silencio ha tonificado la voluntad ciudadana de no resignarse bajo ninguna circunstancia a dar por perdidas las esencias republicanas. Y dice, entre otras cosas, que el país necesita un cambio copernicano, es decir, un giro de 180 grados, de políticas y de estilos, un giro de proporciones coherentes con la dimensión de un silencio que se hizo sentir por todo el territorio de la nación. No como Galtieri, que habló de un giro de 360 grados. No, claro, pero eso, eso después de haber la pelea, por lo que cuenta Edgardo también, la pelea es por las interpretaciones, hay una lucha concreta por las interpretaciones, por el eje de esta cuestión. Traigo una frase de Zaffaroni, el ex ministro de la Corte, me pareció interesante. Él dice: no estamos frente a la judicialización de la política,
sino frente a la partidización de la justicia. Sí, ¿Esto está más cerca, creen ustedes, del eje de debate? Las chicas del PRO. Las chicas del PRO. Ese mensaje de amor y paz que, por ejemplo, mandó la inefable Patricia Bullrich respecto de el significado que tenía la marcha. Si no lo leíste, buscalo. Sí. A mí me da vergüenza repetirlo. Pero si la juntás con la otra chica, la chica Alonso, Laura que dijo hay que analizar la posibilidad del juicio político a la presidenta, creo que define claramente de qué se trata y qué es lo que está en juego. Claro. Yo creo que las desmesuras, algunas peyorativas y otras mucho más claras y fundamentadas, como de Laura Alonso, las desmesuras asociando este gobierno a López Rega, que es un despropósito. Sin embargo, no hace falta ser freudiano, sino político, muestran, desnudan el pensamiento más profundo de ciertos sectores de la derecha argentina que en realidad están apostando a una solución ya contra el gobierno de Cristina, o sea, al juicio político o a la caída lisa y llana del gobierno a partir de ganar la calle y de atacarlos desde el punto de vista de la deslegitimación jurídica, económica, etcétera, etcétera. Pero hay otros que apuntan a algo mucho más lento, yo diría, que es a deslegitimar, ir desgastando el gobierno para que llegue bien renga a octubre y pierda las elecciones. Vuelvo a citar una referencia breve de La Nación, porque es muy interesante. Dice, el 18F ha sido, por su configuración, el acto político más significante de esta centuria. Pero quiero volver atrás en la historia reciente. Miren, editorial de La Nación del 2 de abril de 1977. Así como a Carlos le gusta juntar papeles, a mí me encanta, ¿no? Hizo los deberes. Hice los deberes. Mirá, título, Una paz que merece ser vivida, a un año del golpe 77, genocida, claro. Y comienzo con este párrafo ahí. Y dice, es difícil que sector alguno de la sociedad argentina haya dejado de percibir la importancia del mensaje pronunciado por el teniente general Videla al cumplirse un año de la fecha en que asumió la presidencia de la República por decisión de la Junta Militar. Estos son los valores republicanos que definen. ¿Puedo agregar una maldad? Sí, los quiero correr un poquito de eje, pero sí, agregué. Sí. Estamos para si hay un espacio para maldades, es este. No, ¿sabes por qué? Porque también con esta cosa papelera, el año pasado, en septiembre, anduvo por aquí el señor Gutiérrez, ex secretario de Comercio de Bush, con Madeleine Albright, a la sazón ambos voceros de los fondos buitre, representantes de la famosa Task Force, que tiene objetivos concretos al respecto. Aquella fue secretaria de Estado. Aquella fue secretaria de Estado. Estas personas vinieron a la Argentina, se entrevistaron con Capitanich, venían en una misión de abrir el camino para una negociación para los buitres. Y según la presidenta transmitió por Twitter el 18 de septiembre, le plantearon 5 cosas que si no se llegaba a un acuerdo iban a pasar. Y vale la pena. 1. Esmerilar y desgastar la figura de la presidenta de la Nación con ataques permanentes desde el punto de vista mediático y denuncias sistemáticas en diversos lugares de Estados Unidos y a nivel internacional. 2. Podríamos tildarlo. 2. ¿No? Propiciar ola de rumores para generar inestabilidad económica, impulsando ataques especulativos para minar la credibilidad y confianza en el gobierno, sobre todo con la variación del tipo de cambio marginal o blue, que constituye un mercado ilegal promovido por cuevas financieras auspiciadas en forma indirecta por los bancos. Lo tildamos también. 3. Establecer una política agresiva en el mercado financiero internacional para impedir el acceso de la República Argentina a financiamiento en el mercado de capitales, tanto el sector público como el sector privado, con el objeto de asfixiar al gobierno e impedir a las empresas acceder a líneas de crédito. 4. Propiciar una estrategia para ganar tiempo
y lograr un acuerdo favorable a los intereses de los fondos buitre en el año 2016 con un nuevo gobierno, admitiendo los deseos que efectivamente un gobierno afín a sus intereses pueda gobernar el país a partir del 10 de diciembre del 2015. Y quinto, contratar periodistas, medios de comunicación en Argentina y otros países para atacar al gobierno y financiar directa o indirectamente a políticos y sindicalistas de la oposición para esmerilar al gobierno y provocar acciones de desgaste permanente. Una perlita puede ser. ¿Qué te parece? Tenemos que ir cerrando. Una perlita de 10 segundos. Madeleine Albright le dijeron que la guerra de Irak había generado la muerte en los 2 o 3 años posteriores de 550.000 niños por ausencia de remedios, por enfermedades, por problemas sanitarios, y dijo, son los costos que hay que pagar. Los famosos daños colaterales. A veces es ponerse un disfraz, como resignarse a no creer, con la mente atada a que nada va a cambiar. A veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer en la oscuridad misma del cuarto en soledad. Y veo enfrente un abismo, un pozo en el tiempo, una copa extraña. Sé que ahora voy a beberla, entrar en su efecto que siempre me engaña. Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman. A veces un impulso inicial provoca la inercia y va a romper con la movilidad misma cualquier acto de fe. Puedo ser mejor, más eficaz, decidido como lo fui ayer para ir a buscarte y dar una vuelta más. Es creer de un final bien preciso, con fecha y hora, lugar y circunstancia. Darse el lujo de los inmortales que al paso del tiempo no dan importancia. Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman. Y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman. Y nosotros solo figuras. Solo figuras de León Gieco por Los Tipitos, invitado León. Tratamos de que nos calme un poquito, de bajar. No alcanza. Vamos a tener que pensar 2 o 3 temas de música seguido porque la cosa está intensa. Dale. El mundo con ideas propias. Pensaba en las amenazas que se han vuelto realidad, que comentaba Carlos recién, acerca de la Task Force y los fondos buitre y demás. Pienso en lo que está ocurriendo en Grecia. Estamos mirando con especial atención a Europa, ¿no? En este momento. ¿Cómo caracterizarían? Algunos dicen Grecia sale a renegociar a la Argentina. ¿Está bien? ¿Estamos involucrados en esta discusión? Hubo, incluso la gente de Syriza lo ha dicho infinidad de veces, de que el modelo argentino, las negociaciones encaradas por la Argentina eran una referencia que ellos tenían. Lamentablemente en un escenario más complejo por su pertenencia a el espacio del euro. Para entender la complejidad, Syriza, perdón, el espacio político de izquierda que ganó las elecciones. Correa
en Ecuador, no pudo salir del dólar. Correa, que es un hombre avanzado, sigue teniendo... De la dolarización de la moneda. Claro. Sigue teniendo el dólar como moneda, no hay otra moneda. Y cuando le preguntan, él dice, no podemos. No podemos, claro. Entonces, la pertenencia a la Comunidad Europea, el euro como moneda y todo ese condicionamiento que se ha generado es, yo diría, mucho más asfixiante que lo que le pasó a la Argentina, que no es que era poco asfixiante, pero nosotros fuimos, le dijimos al fondo cuánto le debo, no hay más convertibilidad, queremos negociar la deuda, lo digo así, parece sencillo, fue dramático. Me parece que en Grecia se juega una cosa mucho más amplia, que es el riesgo de contagio, porque Grecia en sí misma no es tan grande para los volúmenes de la Comunidad Europea, y realmente Europa se podría bancar una quita importante de la deuda griega. Pero atrás viene España, viene Portugal, y no sé si a ver, Juan Carlos, corregime. Sí, yo creo que la discusión es, queremos renegociar, no queremos planes de ajuste, y la llamada troika le dice, no, muchachos, ustedes, si quieren que les demos una mano, este es el plan. Esa es un poco la discusión. No prometan lo que no van a poder cumplir. No ganen votos prometiendo cosas que no van a poder cumplir. Yo creo que lo significativo de Syriza, de esta izquierda radical, como se denominan ellos, es precisamente ofrecerle una alternativa al pueblo griego, distinta de la derecha liberal que venía gobernando y distinta de la socialdemocracia que había gobernado antes, que era la aceptación de los planes de ajuste de la Troika. Ellos se comprometen con el pueblo a ir por un camino inverso, más allá de estas restricciones tan severas que tiene la economía y la política europea. Además forman parte del epicentro del mundo. Estados Unidos y Europa son el epicentro del mundo capitalista, digamos. Por lo tanto, ahí la confrontación es de carácter político, y ellos, todo indica, todos estamos muy esperanzados, que van a ser fieles al compromiso que asumieron con su pueblo, y que están dispuestos a enfrentar a los banqueros alemanes, en primer lugar, que son una suerte, yo diría, de vanguardia dentro de Europa de las ideas neoliberales y de los intereses de este mundo de la financiarización. Son los principales acreedores, no quieren perder plata y no quieren el mal ejemplo de Syriza. Sin embargo, insisto, tenemos una gran esperanza que van a sostenerse. Está la elección en España, Podemos sigue apareciendo. La pregunta, o en realidad una reflexión es, ¿parecen estos países europeos haber identificado concretamente los enemigos? Aparecen con nombre y apellido, la troika, pero no es poca cosa, digo, ¿no? No, y los otros lo dijimos, lo decían ustedes recién. Yo la verdad creo que los 15 años de América Latina, para esos otros pueblos del mundo, como por ejemplo el sur de Europa, sometido a políticas similares a la nuestra, el proceso latinoamericano se ha transformado en un verdadero faro. Kirchner, Correa, Chávez, todas estas políticas de comprometerse ante los pueblos a enfrentarlos e ir por otro camino de autonomía, de recuperación de libertades democráticas, de identidades culturales y de redistribución de la riqueza, creo que se ha transformado, insisto, en un faro para los otros pueblos del mundo, ¿no? Después de la pausa, vamos a volver al último bloque y vamos a charlar sobre la ciudad de Buenos Aires. Hay tema de deuda, ya que veníamos hablando de eso en la ciudad de Buenos Aires, y Edgardo veo que tiene también su material preparado. Pero déjame decir, antes, Carlos, nada más que un toquecito, justamente de deuda, porque nos hace de puente para el otro tema. Los griegos, sometidos a un ajuste brutal durante años en función de la deuda, terminan empobrecidos y más endeudados. La deuda griega creció en relación al producto de una manera exponencial. Es decir, ni siquiera el sometimiento y el padecimiento del pueblo sirvió para pagar la deuda, lo que muestra la falacia del argumento. Es ajuste para generar mayor riqueza de los sectores dominantes. Lo que es un fenomenal hallazgo simbólico es el tema de la Segunda Guerra Mundial.
es decirle a los alemanes que paguen lo que ellos le concedieron cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Algo así calcularon como 150.000 millones de dólares o de euros. O sea, le están pasando la factura del daño que hicieron económico, además del daño de los muertos de la guerra, que le plantean las indemnizaciones. De Europa nos venimos al territorio porteño, así, en un separador. Buenos Aires, analizada con ideas propias. Tengo algunos datos del periodista especializado Tomás Luquín de estos últimos días. Dice Edgardo que el stock de deuda en la ciudad de Buenos Aires subió de 501 millones de dólares a 2.138 millones en 6 años. Y aquí nos van a tener que explicar un poquito a quienes tocamos de oído. Sube la proporción del presupuesto que se destina al pago de intereses y la nueva emisión apenas cubre los vencimientos. ¿Cuál es la situación en la ciudad de Buenos Aires y por qué pasa tan desapercibida en la discusión política cotidiana? Indudablemente esta es una de las características de la gestión de Macri en los últimos años, desde el inicio de su gestión, salvo en el 2010, que el presupuesto fue superavitario. El resto de los años de la gestión macrista fue deficitario. Esto generó endeudamiento en dólares, en esa cifra enorme, contrariamente a lo que hizo el gobierno nacional, que fue sistemáticamente desendeudando a la República Argentina, sacándole a todos los millones de compatriotas la mochila de plomo que suponía el endeudamiento externo. El endeudamiento en dólares de la ciudad no es para financiar, no se aplicó para el financiamiento de obras públicas, el mejoramiento de la infraestructura, sino que en gran medida fue destinado a gastos corrientes, lo cual ha sido motivo de debate en la legislatura y por eso sistemáticamente nuestro bloque, nuestro interbloque en la legislatura porteña votó contrariamente al presupuesto que no refleja adecuadamente las necesidades de los porteños. Este año vencen 540 millones de dólares billete, a una tasa de interés con la que se endeudó la ciudad muy importante, lo cual habla de una concepción que es la concepción del neoliberalismo del endeudamiento. Y esto es lo que estamos padeciendo de alguna manera. En realidad ahora toman deuda para pagar deuda. Y para refinanciar. Ya la tasa es importante porque es el 8,95 y volviendo a lo que vos decís es bastante elemental. Si vos debés 4 veces más que hace 4 años y la tasa de interés es importante, vas a tener que pagar más intereses que cuando debías un cuarto. Y esa masa de intereses que pagás por un crecimiento de tu deuda, en un punto se transforma en lo que vos dijiste. Ya pagás más de intereses que lo que aplicás al gasto a la inversión en vivienda en la ciudad. Ahora, pero agrego un dato muy concreto. Esta es una nota de tiempo atrás de La Nación. Vuelvo a citar al gran diario fundado por Bartolomé Mitre. Pese al rojo fiscal y como contracara del abultado gasto en publicidad, que creció en formas significativa, la ciudad también registró subejecución importante en varios rubros. Entre ellos el de vivienda, que agrupa los gastos de todos los ministerios porteños destinados a la vivienda. El año pasado, se refiere al 2013 en este caso, dejaron sin usar 241 millones de pesos en esa categoría y la sumatoria entre 2008 y 2013 indica que se dejaron sin gastar 1.100 millones de pesos. Escucho mucho subejecución en el marco de la política del gobierno porteño. ¿Eso significa concretamente dinero que estaba disponible para determinada área, en este caso vivienda, y que no se utiliza, no se guarda para el año que sigue tampoco? No, se reasigna, por eso decía bien Edgardo, los gastos, hay muchos gastos cuestiones de imagen, hay mucho gasto de publicidad, mucha consultoría y algunas cosas, precios inauditos. Por ejemplo, creo que cerca del 10% del presupuesto porteño es recolección de residuos. La primera cosa sería la ciudad está muy sucia. La segunda es, en Buenos Aires se paga el doble por cuadra que lo que se paga en cualquier otra ciudad del país. Digo, eso también es un tema que tiene que ver con cómo se gestiona. Exactamente. Extrañamente, incluso he visto por allí alguna comparación con precios internacionales del costo que tienen las grandes ciudades del mundo, y es carísima la recolección de residuos. La eficiencia del macrismo con eso. Claro. Paga más y la ciudad está sucia. Y la ciudad está sucia. Es un tema de...
Yo digo, están todas las calles cortadas, están siempre pavimentando y está lleno de pozos. Vos viste que, en serio digo, sí. No es cierto que gestionen bien, que ese es el fondo. También es cierto que son pocos los lugares donde paga costo político el macrismo. En ese sentido, yo entiendo la cobertura mediática. Quiero volver un segundito al endeudamiento, aprovecharlo y hacer una pregunta. ¿Endeudarse en sí mismo está mal? Porque según para qué. Pienso que el gobierno nacional también. Claro. Depende del destino que se le dé. ¿A dónde se endeuda endeuda el gobierno nacional? Está el gobierno nacional encontrar, no volvió a tomar deuda desde el 2003 hasta ahora. Claro. La que ha tomado deuda es YPF, que lo ha tomado para desarrollar inversiones que van a generar recursos que nos van a permitir sustituir importaciones, etcétera, etcétera, es decir, todo a ganancia. El gobierno de la ciudad se endeuda en dólares y no genera dólares. YPF se endeuda en dólares y genera dólares, porque lo que produce reemplaza importaciones que hoy realiza la Argentina para cubrir el déficit energético. Y lo mismo las represas del sur, nuevas que se van a iniciar. Ese endeudamiento es legítimo, nosotros estamos de acuerdo con ese endeudamiento, no el que dice Edgardo, que se endeuda para gastos corrientes, eso es otra cosa. Se nos viene abril, es un mes importante en la ciudad de Buenos Aires. Ya que estábamos hablando de eso, Carlos, precandidato a jefe de gobierno, hubieron algunos vientos en los últimos días en Buenos Aires y parece que el pino no estaba tan arraigado, tan plantado como ¿viste? Parecía. No, pero hoy ya escuché declaraciones de ayer de este muchacho. Se va con Massa. Pero eso es cierto. No dijo que se va. De todas partes se vuelve menos del ridículo, decía el general Perón. Estaba bien plantado. En los diarios de ayer hay una declaración que dice: estoy considerando la posibilidad, y no veo que tiene de malo algo así, de hacer una alianza con Massa para ir de candidato a jefe de gobierno. Bate récord. Acá lo importante no son los principios, sino la oportunidad. Le va a ganar a Patricia Bullrich. Sí, le va a ganar a Patricia Bullrich. En la misma senda. Es mucho decir. Es mucho decir. Tenemos que cerrar. Bueno. Será hasta la próxima, nos quedan temas, pero vendrá la próxima semana una revancha. Gracias, nos reencontramos. Chao. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Hay quienes tienen ideas prestadas, otros se manejan con ideas robadas. Están los que no tienen ideas, o los que tienen ideas descabelladas. Nosotros venimos con ideas propias, y cuando decimos nosotros, hablamos de Pablo Caruso, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Forni.